¿Sabías que existe un libro bíblico de apenas 3 capítulos que contiene una de las profecías más citadas en todo el Nuevo Testamento? Un libro donde el cielo se oscurece, la tierra tiembla y un ejército imparable avanza destruyendo todo a su paso. Joel, el profeta del que casi nadie habla, recibió visiones tan poderosas que el apóstol Pedro las citó en Pentecostés para explicar el nacimiento de la iglesia. Pero aquí está lo fascinante. Joel no solo vio el futuro lejano, él vivió una catástrofe real, una plaga de langostas tan devastadora que convirtió campos fértiles en desiertos áridos. Y en medio de esa destrucción, Dios le reveló algo extraordinario. Esta tragedia era apenas una sombra de eventos mucho mayores que sacudirían a toda la humanidad. ¿Qué vio Joel exactamente? ¿Por qué su mensaje sobre el día del Señor sigue siendo relevante hoy? ¿Y cómo una invasión de insectos se conecta con la promesa más revolucionaria del Espíritu Santo? Prepárate para descubrir el libro de Joel, como nunca antes lo has visto. La palabra de Dios llegó a un hombre llamado Joel, hijo de Petuel. No sabemos mucho sobre este profeta, de dónde venía exactamente o en qué época vivió con precisión. Pero lo que sí sabemos es que el mensaje que recibió era urgente, algo que no podía esperar ni un momento más. En el capítulo 1, versículo 2, Joel comienza con una pregunta directa a los líderes de su pueblo. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Era una pregunta retórica, porque todos conocían la respuesta. No, esto nunca había sucedido antes. Era algo completamente nuevo, algo sin precedentes en la memoria colectiva. Y por eso Joel insiste en el versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Este evento no debía olvidarse jamás. Debía transmitirse de padres a hijos, de abuelos a nietos, como una advertencia permanente grabada en la historia de la nación. Pero ¿qué era exactamente lo que había sucedido? Joel lo explica en el versículo 4. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón, y lo que quedó del saltón, comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. No fue una sola plaga, fueron 4 oleadas consecutivas de insectos devoradores. Primero vino la oruga, luego el saltón, después el revoltón, y finalmente la langosta. Cada fase comía lo que la anterior había dejado. Al final no quedaba absolutamente nada. Imagina un campo verde y fértil. Llegan las orugas y devoran la mitad. Piensas que puedes salvar algo, pero llegan los saltones y arrasan con más. Cuando crees que ya no puede empeorar, aparecen los revoltones. Y justo cuando piensas que tal vez algo sobrevivirá, las langostas llegan y terminan el trabajo. Es devastación sobre devastación, pérdida sobre pérdida. La situación era tan grave que hasta los borrachos del pueblo debían despertar de su estupor. En el versículo 5, Joel les grita: «Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca». Incluso aquellos que pasaban sus días embriagándose ahora tenían razón para llorar. Las viñas habían sido destruidas, no había vino nuevo, se acabó la fiesta. Y Joel explica por qué en el versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Esta no era una plaga ordinaria de insectos. Era como un ejército invasor, organizado y feroz. Los dientes de estas criaturas eran como los de un león, capaces de desgarrar y destruir cualquier cosa en su camino. El versículo 7 describe el resultado. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó.
sus ramas quedaron blancas. Las viñas no solo perdieron sus uvas, los árboles no solo perdieron sus hojas, la corteza misma fue arrancada, dejando las ramas expuestas, blancas y muertas como huesos bajo el sol. Era una imagen de muerte total, de devastación completa. Joel entonces cambia su enfoque del campo hacia el templo, del ámbito agrícola al ámbito espiritual, y lo que encuentra allí es igualmente devastador. En el versículo 8 hace una comparación que atraviesa el corazón. Llora tú como joven desposada vestida de cilicio por el marido de su juventud. Piensa en esto por un momento. Una joven recién casada, llena de esperanza y planes para el futuro, de repente pierde a su esposo. Es el dolor más agudo, la pérdida más incomprensible. Así debía llorar el pueblo, con ese nivel de angustia, con esa intensidad de duelo. ¿Y por qué tanto dolor? El versículo 9 lo explica. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. Sin cosechas, no había grano para hacer las ofrendas de cereal que la ley requería. Sin viñedos, no había vino para las libaciones que debían derramarse en el altar. El sistema completo de adoración había colapsado. Los sacerdotes estaban de duelo no solo por hambre, sino porque no podían cumplir su función sagrada. Imagina ser un sacerdote cuyo único propósito es servir en el templo, y de repente no tienes nada que ofrecer a Dios. Es como ser un médico sin medicinas, un maestro sin libros, un músico sin instrumento. El versículo 10 describe el estado de la tierra misma. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Estos tres elementos, trigo, vino y aceite, eran los pilares de la economía y la supervivencia. El trigo para el pan diario, el vino para beber y celebrar, el aceite para cocinar y para mantener las lámparas encendidas. Los tres habían desaparecido. La tierra misma estaba de luto. No era solo una expresión poética. Los campos literalmente lucían como si estuvieran vestidos de negro, secos y muertos, sin el verde de la vida. Joel entonces se dirige a los agricultores en el versículo 11. Confundíos, labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Los hombres que habían trabajado duramente todo el año, que habían arado, sembrado y cuidado sus cultivos, ahora estaban avergonzados. No era culpa de ellos, pero la pérdida era total. El versículo 12 expande la lista de lo perdido. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No era un solo tipo de árbol frutal, eran todos, la vid, la higuera, el granado, la palmera, el manzano. Cada fuente de fruta, cada fuente de dulzura, cada fuente de alegría había sido eliminada. Y nota la última frase, se extinguió el gozo. Cuando no hay comida, no hay celebración. Cuando no hay fruto, no hay fiestas. La alegría del pueblo se había secado junto con los campos. La vida misma parecía haber perdido su sabor. Ante esta crisis monumental, Joel no ofrece soluciones humanas. No habla de programas de ayuda gubernamental o de estrategias de recuperación agrícola. Va directo al corazón del asunto. Esto es un problema espiritual que requiere una respuesta espiritual. En el versículo 13, Joel se dirige directamente a los líderes religiosos. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Los sacerdotes debían vestirse de cilicio, esa tela áspera y tosca hecha de pelo de cabra que se usaba en los momentos de mayor duelo.
pero no solo por un día. Debían dormir en cilicio. Esto significaba un luto prolongado, un estado permanente de humillación y arrepentimiento. La situación no era temporal, era una crisis existencial que requería una respuesta radical. Y entonces viene el llamado central en el versículo 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. No era una sugerencia, era una orden. Un ayuno sagrado debía ser proclamado oficialmente, una asamblea solemne debía ser convocada, y no era solo para algunos. Los ancianos y líderes debían venir, sí, pero también todos los moradores de la tierra. Nadie quedaba excluido, todos debían reunirse en la casa del Señor, y allí, juntos, debían clamar. No orar tranquilamente, clamar con urgencia, con desesperación, con toda su fuerza. ¿Por qué tanta urgencia? El versículo 15 lo revela. ¡Ay del día! Porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esta plaga de langostas terrible como era, no era el evento final, era apenas una advertencia, una sombra de algo mucho más grande y aterrador que se aproximaba, el día del Señor mismo. La palabra hebrea usada aquí para destrucción suena similar a Todopoderoso, Shaddai. Es un juego de palabras intencional. La destrucción vendría del Todopoderoso. No era casualidad, no era solo naturaleza, era juicio divino. Joel entonces pinta la realidad que todos podían ver con sus propios ojos. En el versículo 16 pregunta: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? No había comida en las mesas, no había celebración en el templo, todo había sido arrebatado súbitamente, como si una mano invisible hubiera barrido la abundancia de la tierra. El versículo 17 entra en detalles más específicos. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Incluso las semillas que habían sido guardadas bajo tierra para la próxima temporada de siembra se habían podrido. Los graneros, que debían estar llenos para alimentar al pueblo durante el año, estaban vacíos y en ruinas. Los silos donde se almacenaba el grano habían sido destruidos porque no había nada que almacenar, no había presente y no había futuro. La cosecha actual estaba perdida y la próxima cosecha era imposible porque hasta las semillas se habían arruinado. Y la tragedia no se limitaba a los humanos. El versículo 18 describe: cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Los animales domésticos sufrían igual que sus dueños. El ganado vagaba confundido, buscando pasto verde que ya no existía. Los rebajos de ovejas morían de hambre porque no había hierba para comer. Los gemidos de los animales se sumaban al lamento de los humanos. Era un coro de sufrimiento que cubría toda la tierra. Joel entonces eleva su propio clamor personal a Dios. En el versículo 19, su voz se une al lamento colectivo. A ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. La devastación no era solo por las langostas. El calor extremo, como fuego, había quemado todo lo que las langostas dejaron atrás. Era una combinación mortal. Primero los insectos devoraban, luego el sol abrasador carbonizaba lo poco que quedaba. Los pastos del desierto, que normalmente eran resistentes y sobrevivían en condiciones duras, habían sido consumidos. Los árboles del campo, que tenían raíces profundas, habían sido abrasados por el calor intenso. El versículo 20 cierra este primer capítulo con una imagen que toca el corazón.
Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Hasta los animales salvajes, en su instinto natural, buscaban a Dios, bramaban, clamaban a su manera, porque los arroyos que nunca se secaban ahora estaban vacíos, no había agua, los ríos estaban secos, las fuentes habían dejado de fluir. Y las praderas del desierto, el último refugio donde normalmente los animales podían encontrar algo de alimento, también habían sido consumidas por el fuego del calor extremo. Esta era la situación completa. Una tierra que alguna vez fue verde y fértil, que producía abundancia y alegría, ahora parecía un cementerio. Los campos muertos, los árboles sin corteza, los animales muriendo de sed, los humanos sin comida, el templo sin ofrendas. Todo había sido reducido a polvo y ceniza. Y aunque Joel no lo dice explícitamente aquí, la comparación es inevitable. Esta tierra, que ahora era un desierto asolado, alguna vez fue como el Edén, como el jardín que Dios plantó al principio. Pero el pecado y el juicio la habían transformado en su opuesto exacto, del paraíso al infierno, de la vida a la muerte, del Edén al desierto. El capítulo 2 comienza con una urgencia aún mayor que el primero. No hay introducción suave, no hay transición gradual. Joel lanza una orden como un grito de guerra en el versículo 1. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. El shofar, esa trompeta hecha de cuerno de carnero, debía sonar inmediatamente. No era el sonido de llamado a la adoración, era la alarma de guerra, el aviso de peligro inminente. En Sion, el monte santo donde estaba el templo, la trompeta debía resonar para que todos la escucharan, y el efecto debía ser inmediato. Todos los moradores de la tierra debían temblar. No era tiempo de calma, no era momento de mantener la compostura. El temor era la respuesta apropiada, porque el día del Señor estaba cerca. Joel describe cómo sería ese día en la continuación del versículo 1 y en el versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. 4 palabras describen este día: tinieblas, oscuridad, nube, sombra. No había luz, no había esperanza visible. Era lo opuesto al amanecer normal, y sin embargo, Joel usa la imagen del alba extendiéndose sobre los montes, pero no para traer luz, sino para describir cómo este pueblo invasor cubriría la tierra. Así como el amanecer se extiende gradualmente desde el horizonte, cubriendo primero las cimas de las montañas y luego descendiendo hasta cubrir todo, así vendría este ejército, y este pueblo sería único en toda la historia humana. Nunca antes había existido algo así, y nunca después volvería a existir. Era un evento singular, incomparable. Joel continúa describiendo a este ejército que se aproxima y cada detalle aumenta el terror. En el versículo 3 dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Esta imagen es devastadora. Lo que estaba delante de este ejército, todavía intocado, era verde y hermoso como el huerto del Edén, como el paraíso original que Dios plantó. Pero después que este ejército pasaba, la tierra quedaba como un desierto completamente asolado. La transformación era total e instantánea, del paraíso al infierno, de la vida a la muerte. Y la frase final es aterradora: ni tampoco habrá quien de él escape. No había refugio, no había escondite, no había manera de huir. Era un cerco absoluto.
El versículo 4 describe la apariencia de este ejército, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo, correrán. No se movían como una multitud desorganizada, se movían con la velocidad, disciplina y poder de la caballería militar. Caballos en batalla eran las armas más temidas de la época antigua. Representaban velocidad imparable y fuerza devastadora, y el sonido que producían era ensordecedor. El versículo 5 lo describe con 3 comparaciones seguidas. Como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Primero, como carros de guerra retumbando. Imagina cientos de carros con ruedas de metal golpeando piedra, el sonido multiplicado y amplificado mientras saltan sobre terreno montañoso. Segundo, como fuego crepitando mientras devora paja seca. Ese sonido chisporrotean intenso cuando las llamas consumen material inflamable a gran velocidad. Tercero, como un ejército masivo gritando su grito de guerra antes del combate. El ruido era parte del terror. No solo veías este ejército acercándose, lo escuchabas desde lejos y el sonido crecía y crecía hasta que llenaba todo tu mundo. El efecto sobre quienes los veían era inmediato y visceral. El versículo 6 describe: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. El miedo no era abstracto, se manifestaba físicamente, los rostros perdían todo color, la sangre se retiraba, las personas literalmente palidecían del terror, las piernas temblaban, el corazón se aceleraba, era pánico puro. Ahora Joel describe no solo la apariencia y el sonido de este ejército, sino cómo se movía y atacaba. En el versículo 7 dice: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. La disciplina era perfecta. Cada soldado corría como un guerrero experimentado. Cuando llegaban a los muros de las ciudades, no dudaban. Los escalaban con la confianza de veteranos de guerra. Y lo más impresionante, cada uno marchaba en su propio camino sin desviarse. No había caos, no había confusión. Era una máquina militar perfectamente sincronizada. El versículo 8 profundiza en esta disciplina sobrenatural. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su calzada. Aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Mantenían su distancia exacta entre sí. No se empujaban, no se tropezaban. Cada uno tenía su carril y lo mantenía perfectamente. Y luego viene la parte más sorprendente. Aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Las armas no los detenían. Podían caer sobre espadas afiladas, sobre lanzas, sobre cualquier defensa y seguir avanzando sin ser heridos. Era como si fueran invulnerables, como si ninguna arma humana pudiera tocarlos. Su capacidad para penetrar cualquier defensa era absoluta. El versículo 9 describe: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Las murallas que rodeaban y protegían ciudades enteras, murallas de varios metros de espesor, construidas específicamente para mantener fuera a los ejércitos invasores, eran completamente inútiles. Corrían sobre los muros como si fueran caminos planos. Subían por las casas como si fueran escaleras, entraban por las ventanas con la facilidad de ladrones experimentados. No había barrera física que pudiera detenerlos, no había defensa que funcionara, ninguna puerta cerrada, ningún muro alto, ninguna fortificación servía de algo. Y su llegada no solo afectaba a las personas y las ciudades, afectaba a la creación misma. El versículo 10 declara: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos.
El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. La tierra temblaba. No era una expresión metafórica. Había terremotos literales que acompañaban el avance de este ejército. Los cielos se estremecían. El sol, que normalmente brilla constante, se oscurecía. La luna perdía su luz. Las estrellas, que siempre han estado ahí titilando en la noche, retiraban su brillo. Era como si toda la creación reconociera el terror de este momento. Como si el cosmos mismo entrara en duelo, como si el universo entero temblara ante lo que estaba sucediendo. Y entonces viene la revelación más impactante de todas. Después de describir este ejército terrible e invencible, después de pintar una imagen de destrucción sin paralelo, Joel revela quién está realmente detrás de todo esto. En el versículo 11 declara: «Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?». Este ejército no era independiente, no era un enemigo actuando contra la voluntad de Dios, no era una fuerza del mal oponiéndose al Creador. Era exactamente lo contrario. Era el ejército del Señor mismo. Dios estaba al frente, dando órdenes. Dios era el comandante en jefe de esta invasión. Su campamento era inmenso, más grande que cualquier ejército humano jamás reunido. Y los soldados que ejecutaban sus órdenes eran fuertes, no con fuerza humana, sino con poder divino. Por eso ninguna arma los detenía, por eso ningún muro los frenaba, por eso eran invencibles. Y este día, el día del Señor, era grande y muy terrible. No era solo otro día de batalla, no era solo otra invasión. Era el día del juicio divino, el día cuando Dios mismo marchaba en guerra contra el pecado y la rebelión. Y Joel termina este segmento con la pregunta más importante que cualquier ser humano puede enfrentar. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién puede estar de pie cuando Dios viene en juicio? ¿Quién puede mantenerse firme cuando el Creador del universo marcha en guerra? ¿Quién puede sobrevivir el día del Señor? La respuesta implícita es aterradora. Nadie, absolutamente nadie puede soportarlo por su propia fuerza. Ninguna defensa humana es suficiente. Ninguna muralla, ningún ejército, ninguna estrategia puede proteger contra el juicio divino. La escena estaba completamente pintada. Una plaga de langostas había devastado la tierra, dejándola seca y muerta. Los sacerdotes lloraban sin ofrendas que presentar. El pueblo gemía sin alimento. Joel había llamado urgentemente a un ayuno sagrado porque esta plaga era solo el comienzo, una advertencia de algo mucho peor. El verdadero día del Señor se acercaba, un día de oscuridad total, cuando un ejército invencible comandado por Dios mismo vendría sobre la tierra. Este ejército convertiría el Edén en desierto. Las murallas caerían como si fueran papel. Las armas serían inútiles. Los cielos temblarían y el sol se oscurecería. Y ante esta perspectiva absolutamente aterradora, la pregunta quedaba suspendida en el aire sin respuesta. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Hay alguna esperanza? ¿Existe algún escape del juicio que viene? Después de pintar ese cuadro aterrador del juicio venidero, después de dejar esa pregunta suspendida en el aire sobre quién podría soportar el día del Señor, algo cambia. En medio de la oscuridad y el terror, aparece una luz de esperanza. En el versículo 12 del capítulo 2, Dios mismo habla directamente. Por eso pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro y lamento. No era tarde, todavía había tiempo. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del juicio que se acercaba, Dios estaba ofreciendo una puerta de escape. Pero nota lo que Dios pide: con todo el corazón, no a medias.
no con parte de tu ser, mientras mantienes la otra parte aferrada a tus propios caminos. Todo el corazón significa todo tu ser, toda tu voluntad, toda tu vida, y debía venir acompañado de ayuno, lloro y lamento. No era un simple lo siento superficial, era un arrepentimiento profundo que tocaba hasta lo más íntimo del alma. Y luego viene una de las instrucciones más importantes que Dios ha dado jamás. En el versículo 13, Él dice: «Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo». En la cultura antigua, rasgar las vestiduras era la señal externa de duelo y arrepentimiento. Cuando algo terrible sucedía, las personas literalmente rompían sus ropas como símbolo de su angustia. Pero Dios dice: «No quiero ese teatro. No me interesa el espectáculo externo. Rasgad vuestro corazón, rompan su interior. Que el dolor y el arrepentimiento sean reales, no actuados». Y Dios revela su carácter aquí de una manera hermosa. Es misericordioso, lo que significa que no nos da el castigo que merecemos. Es clemente, lleno de gracia y compasión, es tardo para la ira, no se apresura a juzgar, es paciente y espera. Es grande en misericordia, su amor supera nuestras faltas. Y se duele del castigo, lo que significa que a Dios no le gusta castigar, no disfruta el juicio, preferiría perdonar. El versículo 14 continúa con una pregunta llena de esperanza. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Dios puede cambiar de parecer, puede retener el juicio, puede transformar la maldición en bendición, puede restaurar lo que había quitado, de modo que nuevamente habría ofrendas y libaciones en el templo. No era una promesa garantizada de manera arrogante, sino una invitación humilde a confiar en la misericordia divina. Joel entonces intensifica el llamado que había hecho antes. No era suficiente que algunos se arrepintieran. Toda la nación debía responder. En el versículo 15, Joel repite la orden: «Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea». Ya había dado esta orden antes, pero ahora viene con más urgencia, con más detalles. El shofar debía sonar nuevamente, pero ahora no solo como alarma de juicio, sino también como llamado al arrepentimiento. Y en el versículo 16, Joel especifica quiénes debían venir. «Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia». Todos, absolutamente todos debían estar presentes. Los ancianos, los líderes con experiencia y sabiduría, los niños, incluso los bebés que todavía amamantaban. Y aquí viene algo extraordinario. Hasta los recién casados debían interrumpir su luna de miel. En la ley judía, un hombre recién casado estaba exento de ir a la guerra durante un año completo. Era su tiempo para estar con su esposa, para establecer su hogar, para disfrutar del matrimonio. Pero esta situación era tan grave que ni siquiera ese privilegio sagrado podía mantenerse. El novio debía salir de su cámara nupcial. La novia debía dejar su tálamo. Nadie quedaba excluido. Esta no era una reunión opcional, no era para quien tuviera tiempo libre, era obligatoria, urgente, vital. La supervivencia misma de la nación dependía de que todos vinieran, todos se arrepintieran, todos clamaran juntos. El versículo 17, entonces, describe lo que debían hacer los sacerdotes. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: «Perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios». Los sacerdotes debían posicionarse en un lugar específico.
entre la entrada del templo y el altar de sacrificios. Era el lugar más sagrado, el espacio donde el pueblo se encontraba con Dios, y allí debían llorar, no orar tranquilamente, sino llorar con intensidad. Y su clamor era específico: perdona, oh Señor, a tu pueblo. No perdóname a mí, sino perdona a tu pueblo. Era intercesión, ponerse en la brecha por toda la nación, y había una razón adicional en su súplica: no entregues al oprobio tu heredad. Si Israel era destruido, si el pueblo de Dios desaparecía, las naciones paganas se burlarían. Dirían: ¿dónde está su Dios? ¿Por qué no lo salvó? Era un apelo al honor del nombre de Dios, no solo por ellos mismos, sino por la reputación divina entre las naciones. Y entonces sucede algo hermoso. El tono cambia completamente. El versículo 18 marca un punto de giro. Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. La palabra solícito significa que Dios tuvo celo, sintió pasión, fue movido en su corazón. No podía permanecer indiferente ante el clamor sincero de su pueblo. Cuando vio el arrepentimiento genuino, cuando escuchó las lágrimas reales, cuando presenció corazones verdaderamente quebrantados, Dios respondió con compasión. Y no solo con compasión, sino con acción concreta. En el versículo 19, Dios promete: responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Los tres elementos que habían desaparecido, pan del trigo, vino nuevo de las viñas, aceite de los olivos, serían restaurados. Y no solo un poco, serían saciados, tendrían abundancia, no pasarían hambre nunca más. Y el oprobio, la vergüenza de ser juzgados públicamente ante otras naciones, sería quitado para siempre. Nunca más serían objeto de burla. Esta era la respuesta de Dios al arrepentimiento sincero: restauración completa, perdón total, abundancia renovada. Ahora Dios habla específicamente sobre ese ejército terrible que Joel había descrito antes, ese ejército invencible que hacía temblar la tierra. En el versículo 20, Dios declara: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su vanguardia será echada al mar oriental, y su retaguardia al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Este ejército del norte, este invasor que parecía imparable, sería expulsado por Dios mismo, no por fuerza militar humana, no por estrategia de guerra, sino por intervención divina directa. Dios lo haría alejar, y no solo alejar, sino destruir completamente. Sería echado en tierra seca y desierta, donde no podría sobrevivir. Su frente, su vanguardia, sería empujada hacia el mar oriental, el mar muerto. Su retaguardia sería lanzada al mar occidental, el Mediterráneo, dividido y destruido por completo. Y el resultado sería evidente: exhalará su hedor y subirá su pudrición. Los cuerpos muertos de este ejército comenzarían a descomponerse, produciendo un olor nauseabundo que subiría como testimonio de su derrota. El ejército que hacía grandes cosas, que causaba tanto terror, ahora sería solo un montón de cadáveres pudriéndose. Era la justicia divina perfecta. El destructor sería destruido. El devorador sería devorado por su propia destrucción. Con el enemigo derrotado, ahora venía la promesa de restauración completa. En el versículo 21, Dios habla directamente a la tierra misma: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. La tierra que había estado de luto, que había sido asolada y seca, ahora podía alegrarse, no debía temer más. El tiempo de juicio había pasado, y Dios iba a hacer grandes cosas, no de destrucción como antes, sino de restauración y bendición. El versículo 22 continúa hablando a los animales:
Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Los animales que habían estado muriendo de hambre ahora tendrían pasto abundante. Los pastos del desierto que habían sido quemados reverdecerían con vida nueva. Los árboles que habían perdido su corteza, que habían quedado blancos y muertos, ahora llevarían fruto otra vez. La higuera, símbolo de prosperidad, daría sus higos dulces. La vid, que había estado seca, produciría uvas jugosas para hacer vino. Y luego Dios se dirige al pueblo directamente. En el versículo 23 dice: «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio». Las lluvias volverían en su tiempo correcto. La lluvia temprana caía en otoño para ablandar la tierra y permitir la siembra. La lluvia tardía caía en primavera para hacer madurar los cultivos antes de la cosecha. Ambas eran esenciales. Y Dios prometía restaurar el ciclo completo de lluvia como al principio, como en los días de bendición antes del juicio. El versículo 24 describe el resultado. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Las eras, los lugares donde se trillaba el grano, estarían llenas hasta el tope. Los lagares, donde se pisaban las uvas para hacer vino y se prensaban las olivas para hacer aceite, rebosarían. No solo estarían llenos, sino que el vino y el aceite se derramarían por los lados de tanta abundancia. Y Dios hace una promesa específica de compensación en el versículo 25. «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros». Dios mismo reconoce que envió ese ejército de insectos como juicio, pero ahora promete restituir, compensar, devolver todo lo que fue perdido. Los años perdidos serían restaurados. La abundancia que debió haber sido sería devuelta. Era como si el tiempo retrocediera y las pérdidas fueran borradas completamente. El versículo 26 describe cómo sería vivir bajo esta bendición. «Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado». Comerían hasta estar completamente satisfechos, no más hambre, no más escasez, y en su saciedad alabarían a Dios. Y viene esa promesa otra vez: «Nunca jamás será mi pueblo avergonzado». La vergüenza sería quitada permanentemente. La humillación pública terminaría para siempre. El versículo 27 concluye esta sección de promesas con una declaración poderosa: «Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado». La experiencia de restauración les daría un conocimiento profundo de Dios. No solo información sobre Él, sino experiencia real de su presencia en medio de ellos. Y Dios afirma su unicidad. No hay otro, solo Él es Dios. Solo Él puede destruir y restaurar. Solo Él puede juzgar y perdonar. Y repite una vez más: «Mi pueblo nunca jamás será avergonzado». Y ahora viene una de las profecías más revolucionarias de toda la Biblia. Después de prometer restauración material, cosechas, lluvias, abundancia, Dios promete algo mucho más grande, algo que cambiaría la historia para siempre. En el versículo 28, Dios declara: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Nota las palabras «después de esto». Después de la restauración física, después de las cosechas, después de que el oprobio sea quitado. Entonces vendría esto: Dios derramaría su espíritu, no lo daría en gotas pequeñas,
no lo distribuiría con medida. Lo derramaría como se derrama agua de un recipiente volcado, abundante e incontenible, y sobre toda carne, no solo sobre algunos privilegiados, no solo sobre profetas escogidos, no solo sobre reyes ungidos, sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y el resultado sería que los hijos profetizarían. Los jóvenes, que normalmente eran vistos como inexpertos, hablarían palabras de Dios. Las hijas profetizarían. Las mujeres, que en esa cultura tenían un rol limitado en el liderazgo religioso, también recibirían el Espíritu y hablarían por Dios. Los ancianos soñarían sueños proféticos, recibiendo revelación divina durante el sueño. Los jóvenes verían visiones, experimentando encuentros sobrenaturales con lo divino mientras estaban despiertos. Y luego viene algo aún más sorprendente. El versículo 29 dice: «Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Incluso sobre los esclavos, sobre aquellos en la posición social más baja, Dios derramaría su espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre personas específicas para tareas específicas. Profetas para profetizar, reyes para gobernar, jueces para liberar. Era selectivo y temporal. Pero ahora Dios estaba prometiendo algo completamente diferente. Un derramamiento universal, permanente, sobre toda clase de personas sin distinción de edad, género o posición social. Era una democratización completa del Espíritu Santo. Ya no sería privilegio de unos pocos, sino experiencia de todos. Pero la profecía no termina con el derramamiento del Espíritu. Hay más. Dios ahora describe señales específicas que aparecerían antes del día del Señor. En el versículo 30, Dios dice: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». Prodigios significa señales sobrenaturales, eventos que desafían la explicación natural. Y estos prodigios serían visibles tanto en el cielo como en la tierra. Habría sangre, posiblemente refiriéndose a guerra y violencia extrema. Habría fuego, destrucción ardiente, y habría columnas de humo subiendo hacia el cielo, como las que se ven en grandes incendios o explosiones. Estas eran señales de juicio, de destrucción masiva, de eventos cataclísmicos. El versículo 31 continúa con señales aún más dramáticas. «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor». El sol, que siempre brilla constante, se oscurecería completamente. La luna, en lugar de reflejar luz plateada, aparecería roja como sangre. Estas no eran metáforas poéticas, eran descripciones literales de fenómenos cósmicos que ocurrirían, y servirían como advertencia final, como última señal antes de que llegara el día grande y espantoso del Señor. Ese día que Joel había anunciado al principio, ese día terrible que hacía temblar la tierra, vendría, pero no sin advertencia. Dios pondría señales visibles en los cielos para que nadie pudiera decir que no fue advertido. Y después de todas estas descripciones aterradoras de juicio y señales cósmicas, Dios ofrece la promesa más hermosa de todas. En el versículo 32, Él declara: «Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado». Todo aquel, no algunos privilegiados, no solo los que cumplen ciertos requisitos, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La condición es simple: invocar, llamar, clamar al nombre de Dios. Y la promesa es absoluta: será salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio venidero, del día grande y espantoso, de la destrucción que vendría sobre la tierra. Mientras todo alrededor se desmorone, mientras el sol se oscurezca
y la luna se vuelva sangre. Aquellos que invoquen el nombre de Dios encontrarán salvación. Y habría un lugar específico de refugio, el monte de Sión y Jerusalén. Allí habría salvación garantizada, no porque el lugar en sí tuviera poder mágico, sino porque Dios lo había declarado. Su palabra lo había establecido. Y luego viene una frase misteriosa, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. No todos serían salvos. Habría un remanente, un grupo que sobreviviría. Y este remanente estaría compuesto por aquellos a quienes Dios mismo había llamado. Era una combinación perfecta de responsabilidad humana y soberanía divina. Los humanos debían invocar el nombre del Señor, esa era su parte. Pero también Dios llamaba a los suyos, esa era su parte. La salvación era tanto una respuesta humana como una iniciativa divina. La puerta de escape estaba abierta. En medio del juicio había misericordia. En medio de la destrucción había salvación. En medio del terror había esperanza. Todo lo que se requería era voltear el corazón a Dios con arrepentimiento genuino e invocar su nombre con fe sincera. El capítulo 3 abre con una declaración que marca el comienzo del juicio final. En el versículo 1, Dios anuncia: «Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén». Había un momento específico marcado en el calendario divino. Aquellos días y aquel tiempo no eran vagos. Era cuando Dios restauraría a su pueblo, cuando los traería de vuelta del exilio y la dispersión. Y justo en ese momento de restauración para Israel, algo más sucedería. El versículo 2 continúa: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a la cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Todas las naciones serían reunidas, no algunas, no solo las más poderosas, todas, y Dios las haría descender al valle de Josafat. El nombre Josafat significa Yahvé juzga, y ese nombre no era coincidencia. Ese valle se convertiría en la sala del tribunal divino. ¿Y cuál sería el cargo? Dios entraría en juicio con ellas a causa de su pueblo Israel. Las naciones habían dispersado al pueblo de Dios entre otras naciones. Habían repartido la tierra que Dios mismo había dado como herencia. Habían tratado a Israel no como el pueblo especial de Dios, sino como botín de guerra para dividir y conquistar. El versículo 3 detalla más acusaciones. «Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber». Las naciones habían jugado a los dados usando vidas humanas como apuesta. Habían intercambiado niños como si fueran monedas, dándolos como pago a prostitutas. Habían vendido niñas inocentes solo para conseguir vino y emborracharse. Era crueldad pura, era maldad sin límites. Y Dios había visto cada acto, había registrado cada crimen, había guardado cada injusticia en su memoria perfecta. Y ahora era tiempo de rendir cuentas. Dios entonces enfoca su atención en regiones específicas que habían sido particularmente crueles con su pueblo. En el versículo 4, Dios pregunta directamente: «Y también, ¿qué tenéis vosotros conmigo, Tiro y Sidón, y todos los territorios de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza». Tiro y Sidón eran ciudades costeras ricas y poderosas, conocidas por su comercio marítimo. Filistea era la región donde vivían los enemigos históricos de Israel. Y Dios les hace una pregunta retórica: ¿qué tenéis vosotros conmigo? ¿Qué les había hecho Dios para que trataran así a su pueblo? ¿Pensaban que estaban vengándose de Dios al atacar a Israel?
Si eso creían, estaban muy equivocados. Dios promete que bien pronto haría recaer el pago sobre sus cabezas. La retribución sería rápida y exacta. El versículo 5 lista los crímenes específicos. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Habían saqueado el templo de Jerusalén. El oro y la plata que pertenecían a Dios, que habían sido dedicados para su adoración, ahora decoraban templos paganos dedicados a ídolos falsos. Y el versículo 6 continúa: y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. No solo habían saqueado, habían participado activamente en el tráfico de esclavos. Habían capturado a hijos de Judá y Jerusalén y los habían vendido a comerciantes griegos, enviándolos lo más lejos posible de su tierra natal. Imagina ser arrancado de tu hogar, vendido como esclavo y llevado a un país extranjero donde nadie habla tu idioma ni conoce a tu Dios. Eso era lo que estas naciones habían hecho a miles de israelitas. Pero Dios no dejaría que quedara impune. En el versículo 7 Él declara: He aquí yo los levantaré del lugar a donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Dios mismo levantaría a los cautivos de donde habían sido vendidos. Los traería de vuelta, y la paga volvería sobre las cabezas de quienes los vendieron. El versículo 8 especifica exactamente cómo: y venderé vuestros hijos y vuestras hijas en la mano de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor ha hablado. La justicia sería perfecta. Así como ellos vendieron hijos de Judá, así sus propios hijos serían vendidos. Los que habían sido víctimas ahora serían los vendedores, y los compradores serían los sabeos, gente de una nación lejana en Arabia, tan lejos como ellos habían enviado a los israelitas. Era la ley del talión divina, ojo por ojo, diente por diente, exactamente la misma medida que usaron sería usada contra ellos. Ahora viene una de las secciones más extrañas de toda la profecía de Joel. Dios hace un llamado que parece ir contra todo lo que otros profetas habían dicho sobre la paz futura. En el versículo 9, Dios ordena: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. No era un llamado a la paz, era un llamado a la guerra. Las naciones debían despertar a sus guerreros más fuertes. Todos los hombres de guerra debían acercarse. Era una convocatoria militar total. Y el versículo 10 da instrucciones específicas: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Esto es exactamente lo opuesto de lo que el profeta Isaías había dicho. Isaías habló de un tiempo cuando las espadas se convertirían en asadones y las lanzas en hoces, cuando habría paz universal. Pero aquí, Joel dice lo contrario: conviertan sus herramientas agrícolas en armas de guerra. Los asadones usados para cultivar la tierra debían ser forjados en espadas. Las hoces usadas para cosechar debían convertirse en lanzas. Y hasta el débil, el que normalmente no iría a la guerra, debía decir: fuerte soy. Todos debían armarse. Todos debían prepararse para la batalla. El versículo 11 intensifica el llamado: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Todas las naciones alrededor debían juntarse. Debían congregarse en un solo lugar. Y luego viene una petición extraña: haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Eran los ángeles guerreros de Dios, su ejército celestial. El versículo 12 da la orden final: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor.
Las naciones debían subir al valle de Josafat. ¿Por qué? Porque allí Dios se sentaría como juez. Allí establecería su tribunal. Allí dictaría sentencia sobre todas las naciones. Era una trampa divina. Dios estaba llamando a las naciones a armarse y venir a pelear, pero en realidad las estaba reuniendo para juzgarlas. Pensaban que venían a la guerra, pero realmente venían a su propia sentencia. Ahora la escena alcanza su clímax. El versículo 13 usa la imagen de una cosecha, pero no de grano, sino de juicio. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. La hoz debía ser echada porque la cosecha estaba madura, pero esta cosecha era de naciones maduras para el juicio. El lagar, donde normalmente se pisaban uvas para hacer vino, ahora sería el lugar donde se pisaría a las naciones en el juicio divino. Las cubas rebosaban no de vino, sino de la consecuencia de tanta maldad acumulada. Y entonces viene uno de los versículos más famosos del libro. En el versículo 14, Joel declara: muchedumbres, muchedumbres en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. La palabra se repite para dar énfasis. Muchedumbres, muchedumbres. Multitudes incontables de todas las naciones reunidas en un solo lugar. Y este lugar ahora recibe un nuevo nombre: el Valle de la Decisión. No porque las multitudes estuvieran decidiendo algo, sino porque allí Dios decidiría su destino. Allí se pronunciaría el veredicto final. Allí se ejecutaría la sentencia divina. Y el día del Señor, ese día terrible que Joel había anunciado desde el principio, estaba cercano en ese valle. El versículo 15 describe los fenómenos cósmicos que acompañarían este momento. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Ya Joel había mencionado estas señales antes, pero ahora las repite para indicar que este era el momento exacto de su cumplimiento. Cuando las multitudes estuvieran reunidas en el valle, cuando todo estuviera listo para el juicio final, entonces el cosmos mismo respondería. Y el versículo 16 describe la voz de Dios en ese momento. Y el Señor rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Dios rugiría como un león desde Sión. Su voz retumbaría desde Jerusalén, y el efecto sería cósmico. Los cielos temblarían, la tierra se estremecería, todo el universo reaccionaría ante la voz del Creador pronunciando juicio. Pero aquí hay un contraste hermoso. Mientras las naciones temblaban, mientras el cosmos se estremecía, para el pueblo de Dios era diferente. El Señor sería la esperanza de su pueblo, sería la fortaleza de los hijos de Israel. El mismo rugido que aterrorizaba a las naciones sería refugio para los suyos. Después del juicio viene la revelación del propósito divino. En el versículo 17, Dios declara: y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. El conocimiento de Dios no vendría solo por enseñanza, sino por experiencia directa. Al ver cómo Dios defendía a su pueblo y juzgaba a las naciones, conocerían con certeza absoluta quién era Él. Y sabrían algo específico: que Él habitaba en Sión, su monte santo. No era que Dios estuviera limitado a un lugar, pero había elegido Sión como el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, como el lugar donde su presencia se manifestaba de manera especial. Y desde ese lugar había rugido en juicio.
Y viene la promesa de santificación permanente. Jerusalén será santa, no temporalmente, no hasta la próxima invasión, sino permanentemente santa, y extraños no pasarían más por ella. No habría más invasiones, no más profanaciones, no más ejércitos paganos marchando por las calles sagradas de la ciudad de Dios. Era la protección divina garantizada para siempre. Jerusalén quedaría bajo el cuidado perpetuo de Dios, inviolable e intocable por fuerzas enemigas. Ahora, Joel describe la bendición física que acompañaría esta restauración espiritual. Y lo que describe va más allá de cualquier fertilidad natural. En el versículo 18, Joel profetiza: «Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa del Señor, y regará el valle de Sittim». Los montes destilarían mosto, vino nuevo. No solo tendrían viñedos, los montes mismos gotearían vino como si la tierra entera fuera una viña gigante. Los collados fluirían leche, indicando abundancia de ganado y prosperidad pastoral. Por todos los arroyos de Judá correrían aguas, incluso aquellos que normalmente estaban secos la mayor parte del año. Y luego viene algo extraordinario: «Y saldrá una fuente de la casa del Señor». Del templo mismo brotaría una fuente de agua, y esta agua regaría el valle de Sittim, un lugar árido y seco al este del Mar Muerto. Era imposible, naturalmente, que agua del templo en Jerusalén fluyera hasta allá, pero aquí Joel describe una realidad sobrenatural. Era la imagen del Edén restaurado. En el Edén, un río salía para regar el huerto. Ahora, en la restauración final, una fuente saldría del templo para regar toda la tierra. Era vida fluyendo desde la presencia de Dios hacia toda la creación. Pero mientras Judá florecía, otros sufrirían el juicio permanente. El versículo 19 establece el contraste. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la violencia hecha contra los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Egipto, la gran superpotencia que había esclavizado a Israel por siglos, sería destruida. No temporalmente, no hasta que se recuperara, sino destruida permanentemente. Edom, el pueblo descendiente de Esaú, que siempre había sido enemigo de Israel, sería convertido en desierto asolado. Un desierto donde nada crecería, donde nadie viviría, donde solo habría desolación perpetua. ¿Y por qué tal juicio severo? Por la violencia hecha contra los hijos de Judá. Habían derramado sangre inocente en la tierra de Israel. Habían matado sin causa, habían destruido sin razón, habían causado sufrimiento sin justificación. Y Dios, que ve y registra cada acto de injusticia, ahora ejecutaba sentencia. La desolación de estas naciones sería permanente, un testimonio eterno de que Dios no deja sin castigo la sangre inocente derramada. Y ahora el libro cierra con la promesa más gloriosa de todas. El versículo 20 declara: «Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación». Mientras Egipto y Edom quedaban desolados para siempre, Judá sería habitada para siempre. Mientras otras naciones desaparecían de la historia, Jerusalén permanecería de generación en generación. Era una promesa de existencia eterna. Israel no desaparecería. Jerusalén no sería borrada del mapa. A pesar de todos los enemigos, a pesar de todas las invasiones, a pesar de todos los intentos de destrucción, permanecerían para siempre. Y finalmente, en el versículo 21, Dios hace una declaración final: «Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y el Señor morará en Sión». Había sangre inocente que aún no había sido vengada, injusticias que aún no habían sido corregidas.
Pero Dios limpiaría esa sangre, haría justicia completa. Ningún crimen quedaría sin respuesta. Ninguna víctima sería olvidada. Y la frase final del libro es la promesa suprema: y el Señor morará en Sión. No visitaría ocasionalmente. No aparecería solo en momentos especiales. Moraría, habitaría, viviría permanentemente en Sión. La presencia de Dios estaría con su pueblo para siempre, sin interrupción, sin ausencia, sin fin. Era el cumplimiento del deseo más profundo de Dios desde el principio: habitar con su pueblo. Lo que se perdió en el Edén cuando el pecado separó a la humanidad de Dios, ahora sería restaurado completamente. Dios con su pueblo con Dios, unidos para siempre en Sión. Si este viaje por el libro de Joel te ha impactado, si has visto estas profecías con ojos nuevos, no guardes este conocimiento solo para ti. Dale like a este video, compártelo con tus amigos, con tu familia, con tu comunidad de fe. Hay muchas personas que necesitan conocer estas verdades poderosas. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros estudios bíblicos. Seguiremos explorando las Escrituras de maneras que nunca antes has visto, descubriendo las joyas escondidas en cada libro de la Biblia. Recuerda, la palabra de Dios es viva y poderosa, y sigue hablando hoy con la misma fuerza que habló a través del profeta Joel hace miles de años. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.